existe un mundo de distintas dimensiones. Es decir, la ciencia ha hablado en los últimos tiempos, por ejemplo, de la teoría de cuerdas, que es imposible definirla en este espacio, pero que sí habla de que al mismo tiempo hay varias dimensiones, por lo menos 7 diferentes. Los esoteristas hablaban desde la antigüedad de esto y dicen, por ejemplo, que nosotros tenemos un vehículo físico, un vehículo etérico, un vehículo de emociones o astral, un vehículo mental inferior y un vehículo mental superior, un vehículo espiritual y un vehículo átmico. 7 vehículos que nos vinculan de la materia a lo celestial. Entonces la vida no transcurre solamente a este nivel. Al mismo tiempo que nosotros nos estamos moviendo, miles de otras formas de existencia están presentes. Los antiguos lo han llamado ángeles, lo han llamado demonios, lo han llamado dioses, y actualmente a veces se los llaman los hermanos del cosmos o extraterrestres o distintas otras interpretaciones. Y hago énfasis en esa palabra, interpretaciones. Existen fenómenos interesantísimos, fantasmogénesis, aparición de imágenes, apariciones de divinidades, no solamente de la Virgen o de Jesús. En Oriente aparece Krishna, aparece Buda, o aparecen entidades o maestros, entre comillas, ascendidos. El tema es que desde principios del siglo XX y ya llegando a 1953 en Utrecht, Holanda, en el primer Congreso Internacional de Parapsicología, se establecen algunos parámetros para la investigación de estos llamados fenómenos paranormales. Primero, haciendo un discernimiento entre lo que es una creencia y lo que es la ciencia. La ciencia tiene determinados parámetros para decir de que este elemento es agua y de lo que lo contiene es un vaso. Pero yo puedo creer de que esto es una tetera y tengo todo el derecho a creer de que es una tetera. Entonces, en los fenómenos espirituales, en los fenómenos paranormales, lo que generalmente ha sucedido son interpretaciones de los mismos. Por ejemplo, remitirse a 2000, 3000 años atrás, en los misterios de Delfos, cuando las pitonisas se acercaban a grutas y en esas grutas en Grecia tenían revelaciones y visiones que transmitían especialmente a los gobernantes para el triunfo o para el éxito o no en una batalla o en una conquista. Lo interesante es que sí tenían visiones, pero ¿cómo se producían? Esas grutas eran naturales y se producían por la lava de los volcanes. Vaciadas de la lava quedaban fuentes de elementos químicos que producían alucinaciones en las pitonisas. Entonces, el fenómeno es real, pero tiene toda una explicación antropológica, histórica, etc. A veces pasa con el fenómeno de los fantasmas, o fantasmogénesis, como decíamos técnicamente. Entonces se investigan casas, por ejemplo, casas embrujadas, casas malditas generalmente, y claro, en la percepción de quien no es un investigador científico, puede percibir, ¿no? Y se eriza la piel, siente un frío, siente pasos y adjudica de que son fantasmas, es decir, seres que en algún momento han vivido en la tierra y luego vuelven a aparecer por una razón u otra. Los investigadores van concluyendo algunas otras cosas.
Por ejemplo, el poder que tiene el inconsciente, especialmente el inconsciente colectivo, que produce un fenómeno que se llama prosopopeia, dramatización del inconsciente. Cuando nosotros observamos algo, un accidente, por ejemplo, si somos 3 observándolo, cada uno da una interpretación diferente del accidente. Y cuando lo van contando al cabo del día y a las semanas, van agregando partes que nunca existieron. Lo mismo pasa en el sueño. Cuando nos despertamos, en realidad soñamos cada 9 minutos y soñamos de forma fragmentada, desordenada. Es en fracciones de segundo al despertar que el cerebro organiza estas visiones. Y decimos, soñé esto y esto y esto y esto. Lo mismo va a pasar entonces con las manifestaciones espirituales. Por ejemplo, aparece la Virgen y la Virgen da un mensaje determinado a un grupo de videntes o a un vidente en particular. La pregunta sería de que si fuera la Virgen, ¿por qué los errores teológicos, filosóficos, científicos que generalmente se siguen repitiendo? El fenómeno existe, eso es interesante, pero ¿no pasará de que el inconsciente está ahí presente?